Buenas tardes, buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a una nueva charla de nuestros eventos, de nuestras charlas veterinarias de la empresa Montana, Animales de Compañía. Sí, en esta oportunidad la ponencia tiene el título Manejo de cadena de frío en la clínica veterinaria. Este de aquí es un tema muy importante a todos aquellos que manejamos biológicos, ¿no? Que manejamos el tema de los sueros hiperinmunes, cualquier tipo de vacunas. Tenemos que tener cierto conocimiento sobre el manejo de cadena de frío, ¿no? La ponencia está a cargo de la doctora Imelda Zavala. Ella nos va a comentar y nos va a hablar varios puntos importantes que tenemos que siempre tener en cuenta. No se olviden que al finalizar el evento, al finalizar la charla, ¿no? Tendremos un sorteo, ¿no? Ahí tenemos el gran premio, ¿no? Entonces, por favor, quédense y nada, te doy la pausa, Aime, para poder empezar. Gracias, Enzo. A ver, voy a compartir pantalla para dar inicio. ¿Me confirma si ya lo pueden ver? Está, ya, ahora sí. Ya, perfecto. Bien, buenas noches a todos, soy Imelda Zavala. Y bueno, el tema de la charla del día de hoy es manejo de cadena de frío en la clínica veterinaria. El correcto manejo de la cadena de frío, en realidad en la clínica veterinaria a todo nivel, nos va a ayudar a que todos procesos cumplan para tener las vacunas dentro del rango de 2 a 8 grados Celsius, que es justamente el rango óptimo para su correcto almacenamiento. ¿Y por qué es importante mantener la cadena de frío? Los productos que requieren cadena de frío aseguran su vigencia bajo condiciones de 2 a 8 grados Celsius. Al ser expuestos a condiciones por fuera de este rango establecido, pueden afectar su vida útil, disminuir o anular su efectividad y afectar potencia y seguridad. Hay que recordar que previo a que salgan las vacunas y todo producto biológico se hace pruebas de estabilidad, donde se mantiene justamente el rango óptimo de estos productos. ¿Y qué consecuencias de quiebre de cadena de frío puede tener? Si exponemos los biológicos a temperaturas altas, es decir, por encima de 8 grados Celsius, si observamos la estructura de la vacuna bajo el microscopio, como ustedes la pueden ver ahí, no voy a encontrar ninguna diferencia física frente a una vacuna que está conservada en una temperatura normal. Es decir, no afecta las características físicas, pero sin embargo, lo que va a ocasionar es una destrucción de antígenos virales, la pérdida de potencia y el impacto en la capacidad inmunogénica. Esto quiere decir que una vacuna que pasa a la temperatura de 8 grados Celsius no va a generar la misma cantidad de anticuerpos que una vacuna que está conservada adecuadamente. Y es más, hay que recordar que a mayor temperatura y mayor tiempo de exposición, el daño es mucho mayor. Y las consecuencias de quiebre de cadena de frío por temperatura baja, es decir, si exponemos a las vacunas biológicos a una temperatura por menos 2 grados Celsius, lo que vamos a ocasionar es una pérdida de homogeneidad como tal. Si vemos esta imagen, hay una pérdida de estructura. Recordemos que las vacunas, los biológicos, son proteínas. Y cuando se someten a unas temperaturas por debajo de 2 grados Celsius, hay una pérdida justamente de la integridad de estas proteínas. Y es esto que se ve aquí. A su vez, también va a generar lo que es destrucción de antígenos virales, pérdida de potencia como tal y reacciones adversas. Este esquema es justamente marca la diferencia de los efectos de una adecuada e inadecuada conservación de vacunas. La raya azul es justamente la vacuna conservada adecuadamente y esta raya roja es la vacuna que ha sido conservada inadecuadamente, ya sea a una temperatura mayor de 8 o a una temperatura menor de 2. Si yo voy a vacunar a mi paciente una primera y una segunda dosis, observo que la vacuna que se ha conservado inadecuadamente versus la vacuna en óptimas condiciones
no ha llegado a los mismos picos de anticuerpos que yo quisiera generar en el paciente. Por ende, esto está expuesto, los pacientes están expuestos a sufrir diferentes enfermedades que no van a ser protegidas por esta vacuna que ha sido conservada inadecuadamente. Asimismo, tenemos referencias tanto internacionales como nacionales. En el caso de internacionales, para lo que es cadena de frío, nos basamos en la Organización Mundial de la Salud, que generalmente es la base para todos los lineamientos de los diferentes países. La ASTM es la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales. Nos va a desarrollar normas técnicas justamente para los equipos para cadena de frío. La PDA es justamente la Asociación de Drogas Parenterales y es el proveedor principal en lo que es conocimiento científico y sistemas de regulaciones para cadena de frío. El WASABA, la mayoría lo debe de conocer, la Asociación Mundial de Veterinarios de Animales de Compañía, y justamente en sus normas técnicas de vacunación ha desarrollado unos tópicos para el adecuado almacenamiento de biológicos. La Fundación ProSaya es una fundación sin fines de lucro, es acerca de la promoción de sanidad animal y la seguridad alimentaria, y que junto con la CAMEVET ha desarrollado también manuales de cadena de frío para lo que es la clínica veterinaria. Como referencias nacionales tenemos al SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que tiene el reglamento de registro, el Decreto Supremo 01598, que justamente nos asegura para lo que es el control y comercialización de productos de usos veterinarios y alimentos para animales. En ellos estamos contando también con unas normas para el correcto almacenamiento. En el caso del MINSA, que es el Ministerio de Salud, y de la DIGEMID, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, tienen resoluciones ministeriales que se basan en el correcto almacenamiento en base a las buenas prácticas de manufactura. Ahora, si hablamos de definiciones, la OMS define a la cadena de frío como el conjunto de normas y procedimientos que asegura el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud, desde el nivel nacional hasta el nivel local. Eso quiere decir que la vacuna o los biológicos van a salir desde la producción hacia el transporte, el almacenamiento, la recepción, la conservación, para llegar finalmente a lo que es la manipulación y administración al paciente. Y en cada uno de estos procesos, la temperatura es justamente el factor determinante que nos va a mantener a estos biológicos en sus características que salieron desde el laboratorio fabricante. Esta temperatura, el rango es de 2 a 8 grados Celsius. Siguiendo con las definiciones, es importante que tengan en cuenta que una calificación va a ser el conjunto de acciones realizadas para certificar y documentar que cualquier instalación, sistema y equipo funcione correctamente. Aquí estamos colocando una calificación para equipos y instalaciones. En este caso estamos hablando de las grandes cámaras de cadena de frío y los equipos como los refrigeradores médicos. Incluso también las cajas térmicas. En lo que es la validación, son las pruebas documentadas realizadas bajo condiciones altamente controladas que demuestran que un proceso produce un resultado consistente. Es decir, esto más va a aplicar a lo que es el nivel central, el laboratorio productor o el laboratorio distribuidor, porque tenemos que tener lineamientos para una correcta distribución de vacunas y de biológicos. La vida fría es el tiempo útil que brinda la caja térmica a temperaturas ideales de conservación. Quiere decir que es el tiempo máximo que me puede guardar a cualquier biológico dentro del rango de 2 a 8. La excursión de temperatura es la desviación de las condiciones de almacenamiento aprobadas para un producto. Cualquier desvío de temperatura por debajo de 2 grados o por encima de 8 va a significar una excursión de temperatura y por ende un mal almacenamiento y pésimas condiciones para los biológicos. Este esquema nos define un poco mejor acerca de los niveles de cadena de frío. Si vemos acá, tenemos el laboratorio productor, que en nuestro caso, nuestra representada es DECRA, con sede en Brasil. Los biológicos, mediante orden de compra, vienen a Montana a través de
diferentes medios de transporte. Llegan hasta el aeropuerto para finalmente llegar a nuestro almacén central en Santa Anita, Lima, Perú. Eso quiere decir que las vacunas de hecho han hecho un largo camino hasta llegar a nuestro almacén central. Y en cada una de esas secciones, la temperatura tiene que ser guardada dentro de ese rango, de 2 a 8. Aquí les voy a mostrar, este es un dispositivo, justamente vienen en las cajas térmicas que nos manda DECRA. Este dispositivo es justamente un regulador, un control de temperatura, que tiene un USB. Entonces, cuando llega a Montana, los operarios lo que hacen es justamente verificar en la computadora todo el registro de temperatura que salió la vacuna desde el laboratorio hasta que llega a Montana, ¿no? Y finalmente tiene que estar dentro del rango óptimo, que es de 2 a 8 grados. Pero estos niveles no quedan aquí. Una vez que están en Montana, en nuestro almacén central en Santa Anita, van a pasar a un almacén regional. Este almacén regional como tal vendría a ser nuestra tienda en Montana, en Trujillo. Y esta a su vez va a haber una distribución de biológicos para diferentes distribuidores, bueno, en nuestro caso Casinelli, y van a llegar a lo que es el almacén local. El almacén local vendría a ser las clínicas veterinarias como tal. Y también en los niveles anteriores, como en este nivel, se tiene que mantener la temperatura en ese rango, ¿no? De 2 a 8 grados Celsius. Hay que recordar que ese mantenimiento nos va a garantizar una salud, que es finalmente lo que es el objetivo principal para brindar a los pacientes. Los niveles de cadena de frío, y esto es para entender un poco más de las responsabilidades de cada uno de ellos, tenemos en el nivel central que van a definir políticas, van a adquirir biológicos, van a planificar y distribuirlos, van a realizar normativas, monitoreos y evaluaciones constantes. Esto nos corresponde a Montana y al laboratorio productor como tal. En lo que es el nivel regional o provincial está la gestión de coordinación, distribución de biológicos y supervisión, que en este caso sería la tienda de Trujillo. Y en lo que es nivel local o operacional tenemos una distribución por parte de Casinelli, que nos apoya con ese lado, y en el caso de las clínicas veterinarias sería el lugar operacional donde se realizan las inmunizaciones y donde se debe también tener las buenas prácticas de almacenamiento, como en cada uno de los niveles. Todos esos eslabones son importantes y en cada uno debe de respetarse la correcta conservación de los biológicos. Esto es un poco para mostrar los equipos y la infraestructura que se tiene. A nivel central como tal, ya está especificado qué es lo que deberíamos de tener, qué área debemos de designar para los biológicos como tal. Lo que ven acá es una cámara de frío industrial que tiene tanto una precámara como una cámara per se para los biológicos. Tiene controles por fuera porque se mantienen unas constantes regulaciones de temperatura, el uso obligatorio de casaca térmica porque adentro la temperatura es bastante baja, y tiene un monitoreo con los diferentes operadores que tenemos en el almacén. Aquí la capacidad de almacenamiento como tal es prolongado por los mismos equipos que se tienen y podemos tener los biológicos hasta por 6 meses de almacenamiento. Pero obviamente significa que vamos a tener también circulación y rotación. Esto es en el interior de la cámara de frío como tal. Nosotros tenemos racks, está totalmente distribuido, ordenado, y tenemos las cajas donde cada uno están los diferentes biológicos. En la parte del fondo, lo que ven ahí como unos ventiladores son justamente los que nos ayudan a hacer la recirculación del aire frío por toda la cámara, con una buena iluminación y sobre todo esto. Este es un termómetro, un termohigrómetro que ven acá. Si pueden llegar a verlo, está a 4.3 grados Celsius. La temperatura mínima, la temperatura máxima es 5.2 grados Celsius. Está dentro del rango. No solamente este es uno, nosotros tenemos como 4 o 5 termohigrómetros por todo el área, en realidad, para llevar diferentes controles, aparte del controlador externo de temperatura. En la precámara, lo que nosotros tenemos es justamente los almacenadores de los ice pack, de los geles refrigerantes que nos van a ayudar justamente a hacer la distribución de los productos. Esta precámara como tal tiene un rango de temperatura de 12 grados a 14 grados Celsius, ¿no? Por eso que está acá el termohigrómetro y está funcionando a 14.2
a 13.5 grados. A nivel regional, lo que tenemos son estos refrigeradores médicos que tienen una capacidad de almacenamiento también a largo plazo. Podemos tener acá vacunas hasta 6 meses, pero igual en realidad la rotación es bastante circular, rota bastante mes a mes, y siempre estamos pendientes ahí de hacer las reposiciones desde Lima a Trujillo. Igual tienen señalado estos refrigeradores, tienen un sensor de temperatura por fuera, no me impide estar abriendo el refrigerador para hacer el control respectivo. Tenemos que tener las diferentes hojas por fuera para hacer el registro de temperatura y también los señalamientos, ¿no? Que todos estos biológicos tienen que estar en un rango de 2 a 8 grados Celsius. En lo que es el nivel local, hablando ya propiamente de Casinelli, Casinelli también cuenta con un refrigerador tipo médico. Cuenta también con un sensor de temperatura externo que le permite mantener los biológicos en un buen almacenamiento y su registro respectivo. Aquí la capacidad de almacenamiento como tal puede ser de hasta 3 meses. En nivel local, pero en la clínica veterinaria, lo que tenemos nosotros son los refrigeradores de uso se puede decir ya más casero. La capacidad de almacenamiento aquí, en realidad lo más recomendable sería de 1 mes. No podríamos tener las vacunas por más tiempo, al igual que en estos frigobares, sobre todo por la capacidad de almacenamiento. Ahora, si hablamos de los elementos de la cadena de frío, tenemos 4 elementos que son bastante importantes aquí. Los recursos humanos, que es el personal. Toda aquella persona que está en contacto, en la recepción, en el monitoreo, tiene que estar capacitado para saber cuáles son los lineamientos que se debe tener para estos biológicos. Los registros deben estar en orden y se debe mantener por lo menos por 2 años en las clínicas veterinarias. Los recursos financieros son, bueno, lamentablemente son inversiones, pero son necesarias. A largo plazo se verá el resultado en realidad porque es una buena inversión, es invertir en salud. Recursos materiales son todos los equipos que nos van a ayudar para hacer el buen almacenamiento y control de cadena de frío. Y los biológicos como tal, que son justamente los que queremos mantener en un adecuado almacenamiento. ¿Y qué son los biológicos? Los biológicos son los productos originados o constituidos por seres vivos que previo proceso y manipulación técnica tienen acción sobre funciones inmunológicas. Por especificación técnica, cada uno de estos tiene unas hojas técnicas desarrolladas donde indican que el almacenamiento debe ser bajo refrigeración y en recipiente cerrado. El almacenamiento tiene que ser entre 2 a 8 grados Celsius, protegido de la luz solar y, bien claro, sin congelación. Pero a su vez, existen otros medicamentos que no son biológicos, pero por sus condiciones de almacenamiento en la hoja técnica por el laboratorio, sí necesitan conservar a temperatura de 2 a 8 grados Celsius, como el caso de los urnia. Entonces, son biológicos, son las vacunas, son sueros hiperinmunes y son aparte medicamentos que también necesitan estar refrigerados en este rango de temperatura. Ahora, como recursos materiales, nos vamos a enfocar más en los recursos materiales para equipos de cadena de frío. Tenemos el sistema activo, que está en la cámara de frío y refrigeradores. Este sistema activo como tal es un sistema que vamos a estar perenne como tal, más que nada en los niveles centrales y regionales. Dentro de los refrigeradores tenemos diferentes tipos. Están los domésticos, los iceline, los frigobares y los médicos. Y lo vamos a ver a continuación. Independientemente de cualquiera sea, son unidades de almacenamiento que tienen que estar en constante conducción con la corriente eléctrica.
no puede fallar. La diferencia de cada uno de ellos va a ser más que nada en la vida útil, el consumo de energía, el aislamiento térmico, la capacidad y el precio. Obviamente los refrigeradores médicos son más caros que los refrigeradores tipo doméstico o el frigobar. En el caso del Iceland, también está considerado como un refrigerador médico. La vida útil de los refrigeradores médicos y Iceland en realidad puede ser hasta de 10 años, mientras que los domésticos y los frigobares pueden ser 5 años. El consumo de energía como tal también es mucho mayor en los domésticos que en los médicos. Y el aislamiento térmico tenemos un gran grosor que nos ayuda en las paredes para permitir que el frío se conserve en el caso de los médicos, ¿no? La capacidad también, obviamente, por el volumen, va a tener mayor capacidad de litros para poder almacenar los biológicos. En lo que es sistema pasivo, que nos va a ayudar justamente a transportar las vacunas, de ser el caso, tenemos material de aislamiento y material refrigerante. El material de aislamiento son las cajas térmicas como tal, las cajas térmicas de Tecnopor, los portavacunas o los termos que están acá, y los geles refrigerantes que pueden ser geles refrigerantes de agua o geles refrigerantes de material eutéctico. Los geles refrigerantes de agua son fáciles de diferenciar porque tienen una tapa rosca, se puede colocar el agua y quitarla tranquilamente. Importante saber que esto está a una temperatura de 0 grados, ¿no? La temperatura de congelación del agua es de 0, mientras que el material eutéctico como tal puede llegar hasta menos 20 grados Celsius. Después vamos a definir cómo poder tratar con los materiales eutécticos, que son los ice pack, para un correcto almacenamiento también. En el caso del control en la recepción de biológicos dentro de la clínica veterinaria, el personal responsable de la recepción de los biológicos realizará los controles, la toma de temperatura y el almacenamiento. Y estos son 7 pasos que tendríamos que tener en cuenta cada vez que nos están llegando las vacunas, cada vez que hacemos los pedidos y llega a nuestra clínica. La señorita del counter, el personal que lo recibe tiene que estar capacitado para poder hacer cada uno de estos procesos. El primero es verificar si el estado de la caja térmica es el adecuado. Tienes que estar con la cinta aislante. Tiene que tener la etiqueta que indica que son vacunas y se debe mantener de 2 a 8 grados Celsius. Con despacho urgente, en el caso le podemos así si es que lo vamos a derivar para provincia. Verificar el adecuado empaque de los biológicos. Una vez abierto, retirado la tapa de Tecnopor, tengo que darme cuenta que los biológicos están en perfecto estado, en su empaque original y sin roturas. Verificar el buen estado de los refrigerantes. Debo de tocar los ice pack y deben de estar fríos y deben de estar también firmes. Verificar la temperatura al momento de abrir la caja térmica. Tengo que tener un termómetro a la mano para controlar también a qué temperatura están llegando los biológicos. Al momento de hacer la entrega, Montana lo que se suele hacer es colocar a qué temperatura, a cuál temperatura fue la última registrada al momento de justamente hacer el almacenamiento en la caja térmica. De esa forma, cuando llega al cliente, el cliente también tiene que poder tomar el termómetro y medir la temperatura a la cual me están llegando los biológicos. No exponer los biológicos a la luz solar. La idea es sacarlos, ¿no? Comprobar que están en perfecto estado y luego almacenarlos en los biológicos dentro de la clínica. Y específicamente será el refrigerador o el frigobar. Estimados colegas, un momento, está pasando un poco de bulla por donde está la doctora Imelda, pero ahorita vuelve a retomar la charla. Bueno, hay que continuar. Disculpen esta interrupción, pero bueno, a ver, ya está pasando ya.
El almacenamiento de los biológicos como tal dentro del refrigerador o el frigobar tiene varios puntos acá para poder verlos con todos ustedes. Primero, indicarles que ya sea un refrigerador o un frigobar, o un equipo Island o un equipo médico de última generación, lo más importante es que se lleven los controles y de temperatura, los registros como tal, porque en todo caso no podría asegurar que las vacunas, los biológicos, estén en una temperatura adecuada. También indicarles que dentro de los refrigeradores y frigobares, la temperatura no es la misma en cada gradilla. Este esquema que está aquí, que ven las flechas que va circulando, va a ser el aire que va, por así decirlo, girando y yendo de un lado a otro, porque la temperatura va a ir disminuyendo entre 1 o 2 grados y aumentando. Es por eso que en el lado de la puerta, que está aquí, ven las zonas más calientes. Y en la puerta es donde no se debe colocar ningún tipo de biológico. El cajón de verduras como tal también es una zona caliente, por lo tanto es una zona inadecuada para colocar, para almacenarlos. La parte del freezer como tal es una zona bastante fría, congelante, por lo tanto no es la adecuada tampoco para poder almacenar mis biológicos. Las zonas adecuadas son las gradillas del medio. Y lo vamos a ver aquí en esta serie de letras que vemos acá para poder definirlas con cada uno de ustedes. En la letra A lo que nos indica es que las vacunas deben de estar correctamente rotuladas, ¿no? Y eso también porque hay bastante personal personal de repente que está haciendo práctica con ustedes, personal nuevo, que tiene que también que ser capacitado y entrenado para que esté acorde con las reglas también dentro de la clínica. Entonces, tiene que estar en unas cestas de lo posible abiertas, preferible no usar las bandejas de plástico, estar rotuladas como tal, tiene que haber un espacio entre ellas y no deben de estar pegadas como tal a las paredes. Debo de evitar que estén pegadas a las paredes y haber un espacio entre cada una de las vacunas, por lo menos de 3 a 5 centímetros. Eso me va a permitir que recircule justamente el aire, que les indico que no se queda quieto, que esta temperatura va por cada una de las gradillas. Tampoco pegarla a la parte de atrás. Tengo que tener el termómetro, preferiblemente el termómetro externo. Estos termómetros externos justamente nos van a impedir que estar abriendo las refrigeradoras varias veces. ¿Eso por qué? Porque cada vez que yo abro va a entrar aire caliente de fuera, ¿no? Y bueno, acá en Lima no es tanto la temperatura, pero en Piura son temperaturas bastante altas, igual que en la selva. Entonces son temperaturas que ese aire caliente va a ingresar y una vez que ingresa y ustedes cierran la puerta del refrigerador, no queda ahí, sino que le va a tomar un tiempo determinado a esta refrigeradora o frigobar para nuevamente mantenerlo a la temperatura que debería de estar, dentro del rango de 2 a 8. Generalmente este tiempo puede variar entre cada equipo, puede ser de 1 hora, media hora, también va a depender mucho el tiempo de exposición que estaba abierta justamente la refrigeradora o el frigobar. Lo que tenemos también acá es colocar las botellas de agua en las puertas. Esto nos sirve porque si hay de repente una falla en la corriente, esto nos va a ayudar a que se mantenga el aire frío dentro, se conserve como tal. No colocar vacunas, las cajas de los pedidos que me están llegando dentro, sino sacarlos, retirarlos y almacenarlos correctamente. Tampoco utilizar el refrigerador para guardar gaseosas, el almuerzo del día. No debe ser el sitio más adecuado para guardarlo, ya que este refrigerador debe ser uso exclusivo de los biológicos. Generalmente la cantidad de botellas va a depender mucho de la capacidad de los litros. Para un frigobar de aproximadamente 120 litros, tendrían que ser por lo menos 3 botellas de 2 litros de agua, ¿no? Y tener en cuenta que son agua para que conserve el frío, no agua para beberla. Entonces, algunos inclusive en postas médicas es muy usual colorar el agua para que se impida usarla, ¿no? Como tal.
Ya el almacenamiento del refrigerador, los biológicos deben guardarse en un refrigerador específico que solo se utiliza para el almacenamiento de medicamentos y vacunas, ¿no? Como les indicaba, no debe guardar ningún tipo de alimentos ni bebidas. Debo tener como tal mi termómetro por fuera del refrigerador. Debo tener una señal que me indica que es de uso exclusivo para las vacunas y la temperatura, el rango adecuado que debería de estar. Si tengo este tipo de equipo, que es un refrigerador médico, como tal no tiene un espacio, un freezer, por lo tanto sí tendría que tener un espacio aparte para colocar los ice pack. En el caso de los refrigeradores y los frigobares sí cuenta con un espacio para colocar ahí los ice pack o los paquetes fríos. Ahora, los biológicos tienen una temperatura ideal de almacenamiento. Hay que repetirlo y ser redundante, pero es necesario porque sí o sí tiene que estar en la mente que es de 2 a 8 grados Celsius. Eso no puede pasar. La temperatura del refrigerador debe vigilarse regularmente mediante el uso de un termómetro de máximo y mínimo situado en el cuerpo principal del refrigerador. Se debe llevar un registro de la temperatura 2 veces al día, generalmente al inicio y al final de la jornada, y este registro será asignado a un responsable de la clínica, ¿no? Acá se puede ver el registro en una mica y esto debe ser diario y constante, ¿no? Debe estar firmado por el responsable como tal. Este es un ejemplo de un registro, ¿no? Vemos acá el establecimiento, tiene que estar el nombre del responsable, qué equipo es, el mes y el año. Es una hoja que tiene que ir cambiando mes a mes, los días, la temperatura de la mañana y ubicar la temperatura de la tarde. Tenemos un espacio para colocar observaciones. Hay que hacer una evaluación justamente del refrigerador, las temperaturas, si están adecuadas dentro del rango, para ver si es que empiezo a tomar medidas correctivas si en caso veo que están subiendo la temperatura o llegando a bajar. Este es otro esquema de un registro como tal, ¿no? Igual tengo que mencionar qué equipo es, qué marca incluso, los límites establecidos, la hora a la cual estoy haciendo la medida de temperatura, en los diferentes y realizado por el personal, ¿no? Personal indicado. Los biológicos deben almacenarse en el refrigerador en un espacio adecuado para que circule el aire, lo que permite mantener la temperatura constante alrededor de los productos, ¿no? Como les decía, evitar esto, ¿no? Evitar que estén pegados. Esto de acá es una imagen de Pharma Humana, ¿no? Por eso estamos viendo esta clase de productos, pero nos sirve de ejemplo justamente. No pegarlos tampoco justo por esta área donde sale el aire más frío. Por eso siempre tiene que haber un espacio por lo menos de 3 a 5 centímetros entre las paredes, ¿no? Y lo que voy a colocar, que son las vacunas. Se debe mantener también la cantidad correcta de biológicos sin exceso de existencia. Esto es un mal ejemplo porque estamos sobresaturando la capacidad. La capacidad como tal del refrigerador y frigobar no la debo de tener al 100%. Debería de estar por lo menos a un 80%. Eso me permite tener un adecuado almacenamiento y también me permite poder sacar, retirar en el caso de hacer la vacunación más pronto, porque lo tendría más identificado. En este exceso sería más difícil hacerlo. Las existencias deben derrotarse para que los biológicos nuevos se coloquen en la parte posterior. Eso quiere decir que el lote que me viene antiguo, debo de usarlo primero antes que los lotes nuevos que me están llegando. Y eso es importante, esa práctica sí se debe de ir realizando. Se debe abrir solo lo indispensable, únicamente para la extracción de los biológicos a utilizar dentro de la consulta diaria. Es ideal que mi termómetro me esté fluctuando la temperatura entre 4 y 6. ¿Por qué? Porque si hay de repente un apagón, un corte de luz porque está haciendo mantenimiento, luz del sur, entonces me asegura que no se eleve tan rápido la temperatura y no llegue pronto a 8 grados Celsius. Al igual que si de repente tengo un mal manejo, no baje tanto mi temperatura y no me lleve por debajo de 2 grados Celsius. Se debe contar además, si es posible, contar con un refrigerador auxiliar para el almacenamiento de emergencia en caso de falla eléctrica. Ahora, el suministro eléctrico del refrigerador debe ser constante.
Debe proteger contra las interrupciones involuntarias mediante el uso de un enchufe eléctrico. Sin interruptor o enchufe claramente marcado, no apagar, no desenchufar, ¿no? Como está acá en la imagen. Parece algo, de repente, muy lógico pensar, no, nadie lo va a desenchufar, pero puede pasar. Entonces, para evitarlo, hay que colocar las diferentes señales. Y tienen que ser bastante claras y deben ser informadas y conocidas por todo el personal. La ubicación del refrigerador como tal debe estar a 15 a 20 centímetros de la pared, tanto ya sea la pared, ¿no? Las paredes de los costados y las paredes de atrás como tal. Debe ser instalado en un lugar fresco y ventilado, debe estar ubicado y alejado de las ventanas de toda fuente de calor, debe estar instalado sobre una superficie debidamente nivelada, debe contar con el termómetro por fuera, ¿no? Y la señalización que es un equipo solamente para biológicos y el rango de temperaturas que debe ser el adecuado. Ahora, en el caso de manejo de las vacunaciones, la cadena fría continúa al momento de la vacunación y concluye hasta que se administra el biológico al paciente. Es así que debemos de retirar solo la dosis a utilizar. Si vamos a hacer una reconstitución, hacerlo de forma séptica, ¿no? En el caso de las vacunas liofilizadas, administrar lo más pronto posible, y en el caso si son frascos multidosis, regresar de inmediato luego de tomar la dosis que voy a aplicar en ese momento. Si voy a hacer una campaña o atención a domicilio de repente, debo de realizar un correcto embalaje. Aquí ya viene el correcto armado de la caja térmica, que también voy a explicar pronto. Siguiendo el manejo de las vacunaciones, la vacuna debe estar dentro de la fecha de vencimiento y debe ser anotado el número de lote, los componentes y el lugar de inyección en la historia clínica del paciente. Esta es una buena práctica que sí sería interesante aplicarla. Es más, en Pharma Humana, de hecho, sí se suele colocar el número del lote porque eso me permite hacer una trazabilidad de pasar algún evento inadecuado, poder saber de qué lote de vacuna es, ¿no? Y de hecho, las fechas de vencimiento, a veces de repente nos encontramos con un producto vencido que no sabíamos que lo teníamos y eso es por la mala rotación del producto. Entonces, también tenemos que acostumbrarnos a ir utilizando los lotes más cercanos a vencimiento y los lotes más antiguos utilizarlos más pronto y los lotes que tienen mayor tiempo, dejarlos para después. En medidas preventivas como tal, el control y registros diarios de temperatura, la limpieza y mantenimiento del refrigerador como tal, debemos de hacer un mantenimiento por lo menos anual de mi equipo. Este mantenimiento es preventivo. No debo de esperar a que tenga una falla para poder llamar al electricista, al técnico y hacer el mantenimiento, ¿no? Verificación del termostato, que es la ruedita que va a regular la temperatura dentro del refrigerador o el frigobar. Una medición de temperatura con data logger que me va a ayudar a saber si mi perfil térmico es el adecuado. Y un uso de supresor de picos, si es que es necesario, para ayudar a que el voltaje sea el adecuado y evitar esas subidas abruptas de temperatura dentro de los equipos. ¿Y cuáles son las causas de quiebra o rotura de cadena de frío? Bueno, causa interna es la falla en el equipo de almacenamiento, ¿no? Como tal, aquí lo podemos prevenir justamente con estos mantenimientos preventivos. Y en causas externas sí tenemos muchas. Ahí tenemos la falla en el suministro de energía, la desconexión accidental de la toma del corriente del refrigerador, la falla o desgaste del conector como tal, el mal cierre del refrigerador, ¿no? Ustedes saben que tiene una parte de goma en la puerta y esta a veces no cierra como debe ser porque ya toca cambiarla. Y es muy fácil colocar una hoja bond justamente entre lo que cierra la puerta del refrigerador y si la hoja baja, quiere decir que esa goma está fallando, debo de cambiarla inmediatamente, porque obviamente no me está guardando el frío que debería de tener para el buen almacenamiento. Falla en control diario de temperatura y los errores en el almacenamiento. Errores en el almacenamiento, como por ejemplo colocar los ice pack en la parte de las gradillas de las vacunas, ¿no?
De repente pienso que si coloco los ice pack junto a las vacunas me van a ayudar a que se conserve más y mejor la temperatura, pero en realidad es una práctica inadecuada, indebida, que no debemos de realizar. Para eso tenemos que tener nuestros registros y tenemos que regular bien el termostato para adecuar la temperatura en el rango de 2 a 8. Ahora, si veo que la temperatura de mi refrigerador, mi frigobar está sobre 7 grados, tengo que estar en alerta. Tengo que ahí revisar lo que es el termostato. ¿Qué es el termostato? Es esta pequeña ruedita o perilla que me va a ayudar justamente a regular el aire frío que va a recircular por todo el refrigerador, por toda la parte interna. Si veo acá que está en 1, ¿no? Obviamente es porque hay muy poco frío. Como hay muy poco frío, la temperatura se ha elevado. Entonces, aquí la medida correctiva sería llevarlo hasta el número 3 o 4 para darle una temperatura menor. Hay que recordar que estos termostatos tienen una señalización, ¿no? Hay unos números que van del 1 al 5, del 1 al 4, del 1 al 7. Esto va a depender del modelo de cada uno de los refrigeradores. Aquí el 1 y el 5 son los diferentes niveles de aire frío. En el caso del 1 es el nivel menos frío. Y en el caso de el 5 es el más frío. Eso quiere decir que si yo necesito una temperatura mayor por el aire frío, lo debo de subir el termostato. Lo debería de colocar en los números más altos. Mientras que si yo quiero hacer bajar este aire frío, lo debería llevar a un rango menor. Lo óptimo es que esté en el número 3. Pero si la temperatura está bajo 3 grados Celsius, está ya acercándose a 2 grados, entonces también tengo que estar alerta y revisar acá el punto de calibración del refrigerador, ¿no? Como tal, si está en 6, entonces tendría que girar el termostato hasta el número 4. Y hay otros tipos de termostatos que no están enumerados, sino que están mínimo, medio y máximo. Es lo mismo, mínimo es el mínimo aire frío que me puede circular y el máximo aire frío. Entonces aquí la acción correctiva sería girar el termostato hasta la parte del medio. Pero si la temperatura está cercana a 8 grados Celsius, entonces estoy en peligro de una extrusión, de un peligro de ruptura de cadena de frío. Entonces acá tengo que tomar acción inmediata, registrar el evento en mis registros y hacer el traslado de mis biológicos a una caja térmica. Esta caja térmica como tal, y ahorita lo vamos a ver ya paso a paso para que sepan cómo tener que armarla, tiene que estar también con un termómetro sí o sí para que ir registrando todos los eventos de temperatura. Hasta que mi refrigerador se estabilice o si llega nuevamente la luz y la corriente vuelve a regresar, entonces ya ahí podría regresar nuevamente ya mis vacunas, ¿no? En caso de averías de refrigerador o falla en el suministro eléctrico, entonces anoto igual la hora de inicio y duración de la avería, mantengo cerrado el refrigerador y si no es suficiente, tendría que hacer un traslado de biológicos ya a la caja térmica. En el caso de los Island que vimos adelante, los refrigeradores Island, ellos podrían estar hasta 48 horas cerrados manteniendo el frío. Pero en el caso de los refrigeradores y los frigobares, si el tiempo que me pueden mantener no pasa de las 6 horas. Va a depender también de qué cantidad tengo de vacunas, del equipo también, de la capacidad que tiene el equipo para ver el promedio. Pero en general no pasa de 6 a 12 horas máximo. Entonces, como tal, ya podría, si sé que va a demorar en llegar la luz, hacer el traslado de mis biológicos a una caja térmica. Para armar esta caja térmica yo tengo que tener mis materiales, los biológicos como tal que están en la refrigeradora, la caja térmica que voy a usar, los ice pack o gel pack, el termómetro y el aislante. En el caso del aislante pueden ser varios tipos. Generalmente nosotros usamos lo que es el papel craft, pueden ser lo que son los mismos aislantes de Tecnopor, que son unos barras más delgadas. También puede ser inclusive bolsa plástica.
y cartón. Lo importante es que haya un aislante, porque el gel pack no puede estar en contacto directo con los biológicos. Y ahora lo vamos a ver por qué. Hay que recordar que si son geles refrigerantes que no son de agua, sino son de material eutéctico, van a estar a una temperatura entre -5 y -20 grados Celsius. Entonces, yo tengo que hacer un retiro de los ice pack que voy a utilizar previamente y esperar a que esta temperatura llegue a 0. Entonces, si empiezo a ver que salga escarcha, significa que ya está llegando a una temperatura de 0 grados y yo puedo utilizar en el termo o en la caja térmica. Recién ahí, no podría usarlo antes. De usarlo antes, lo que voy a hacer es exponer a una temperatura de congelación y voy a hacer una excursión a -2 grados Celsius, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir estos geles refrigerantes? Esta es una vista superior, ¿no? En este caso, esta es una dimensión para una caja térmica que va a tener 60 vacunas como tal. Esta vista superior indica, aquí están las vacunas al nivel del centro, tengo los ice pack a los costados y entre los ice pack y las vacunas tienen que estar los aislantes. La bolsa plástica más cartón inclusive de ser necesario, ¿no? Las vacunas no deben tener contacto directo con estos ice pack y nunca colocar los ice pack o geles refrigerantes debajo de las vacunas. Siempre es alrededor y encima. Si la voy a colocar encima, igual colocar, como está aquí en esta imagen, el aislante. Después de eso, colocar el termómetro, el bulbo del termómetro, colocar la tapa y se quedaría ahí hasta que regrese la corriente, ¿no? Para nuevamente regresarlos al refrigerador. Ahora, hay que tener cuidado acá que mayor cantidad de ice pack no significa un mayor número o tiempo de vida fría. No quiere decir que si porque coloque más número de ice pack alrededor, encima de mi caja térmica, me va a durar más tiempo, me va a aguantar más tiempo dentro del rango. Por el contrario, lo que voy a realizar es esto. Voy a congelar literalmente mi vacuna. Y como tal, va a estar expuesta justamente a que pierda su potencia, que pierda su poder de inmunogenicidad. Entonces esta vacuna ya no va a estar apta para mi paciente. La cantidad de ice pack va a depender más que nada del peso y la cantidad de los biológicos que voy a almacenar. Esta es una tabla que estoy considerando aquí para poder compartirlos con ustedes. Es una capacidad y vida fría de las cajas térmicas según cantidad de vacunas con embalaje de papel craft. Estos resultados son en base a pruebas térmicas que se realizaron en Montana, donde se determina, por ejemplo, si tengo que embalar una caja de vacunas, esto está por dosis de vacunas. Acá 10 dosis sería una caja de vacunas. La cantidad de ice pack que necesitaría sería de 500 gramos de ice pack. Y la vida fría que esa caja me daría sería de 17 horas. En cambio, si yo tendría 2 cajas de vacunas, necesitaría 250 gramos 250 gramos de ice pack y estaría 12 horas de vida fría tranquilamente. Si son 40 dosis, 4 cajas, tendríamos que utilizar 750 gramos de ice pack. Generalmente cada ice pack puede ser de 250 gramos, puede también tener la capacidad de 500 gramos, puede tener la capacidad de 1 kilo. Entonces aquí tenemos los kilos y podemos utilizar. Si son 750 gramos, entonces tendría un ice pack de 500 gramos y un ice pack de 250. Con eso llego a la cantidad para 4 cajas de vacuna. Y cerrado, estaría manteniendo su temperatura, una vida fría por 18 horas. En el caso, si son 6 cajas, necesitaría 1 kilo de ice pack. Puede ser 2 ice packs de 500 kilos tranquilamente y me mantendrían por 14 horas la vida fría. Hay que recordar que esta tabla que presento acá para ustedes es en base solamente a almacenamiento de vacunas. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo coloco en mi caja térmica vacunas
y también sueros hiperinmunes y también otros productos de repente que necesitan refrigeración, son diferentes masas térmicas. Entonces el aire no va a recircular de la misma forma. Si llegara a pasar eso, ¿no? Si tengo que colocar en mi caja térmica vacunas y otros productos más, entonces de la vida fría que está acá tendría que reducirlo por lo menos 6 a 9 horas porque no me va a tener la misma duración en vida fría. Esta de acá, esta tabla, es para cantidades más grandes, si es que lo necesitan también, para poder tener ahí una referencia. En este caso, por ejemplo, 160 dosis, que serían 16 cajas de vacunas, tendríamos que utilizar 2,5 kilos de ice pack y me podría estar tranquilamente en una vida fría de hasta 43 horas, manteniéndolo en un rango adecuado. Y aquí importante, ¿no? Es lo que le estaba diciendo. Si en la caja térmica se combina vacuna con otros productos biológicos, la vida fría de estas tablas disminuye entre 6 horas en promedio, ¿no? Podría ser 9 si es que de repente tengo también mi zona climática. Mucho va a influir en dónde estoy, ¿no? No es igual que yo estoy haciendo esta caja térmica y en Lima, que estoy en una temperatura de 20 y tantos, a hacerlo en Piura, que estoy en una temperatura de 35. Entonces tengo que revisar esto, ¿no? Revisar qué temperatura estoy en mi zona climática. Ahora, la medición como tal de temperaturas con los Logtaq o Data Logger son unos dispositivos que son muy sensibles para el control y registro de temperatura. Lo podemos programar por días, semanas, y en realidad lo que se necesita hacer una programación sería por lo menos por 48 horas, y son muy precisos. Me va a botar datos bastante cercanos de todo el registro de cada una de mi temperatura que ha tenido mis diferentes equipos, ¿no? O sea, refrigeradores, o sea, frigobares. Puedo hacer la lectura in situ y en base a resultados puedo también tener medidas correctivas. Este es un perfil térmico que puede darme la medición con el Logtaq, ¿no? Si observamos acá, están unos rangos más o menos entre 4.2, empezó, termina en 3.9, pero son rangos adecuados, está dentro de la temperatura, dentro del rango adecuado. Obviamente aquí estos picos altos significaría que de repente abrió la refrigeradora, ¿no? Luego hizo el cierre. Aquí estamos tomando la temperatura cada 15 minutos. Entonces, cada uno de estos picos que ven acá es un registro de temperatura cada 15 minutos de refrigerador. Este de acá, si me permiten, es justamente un resultado. Nosotros en Montana hacemos lo que es el mapeo térmico a nuestros distribuidores mes a mes. ¿Y esto por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que se basa en el correcto almacenamiento. Entonces tenemos que estar garantizando que tanto en Montana y nuestros distribuidores se mantengan en un rango adecuado. Aquí Casinelli justamente me ha permitido mostrarles esto. Indica acá que no ha habido estado de alarma, todo ha estado ok. Aquí hemos hecho una medición en el equipo que ellos tienen en Trujillo y han indicado justamente acá, acá, este es el perfil térmico y como pueden observar, en realidad está dentro del especificado, ¿no? Están dentro del rango y aquí se ha medido, cada pico está programado para la medición cada 10 minutos. Entonces, los puntos claves de la cadena del frío son la recepción de los biológicos, el almacenamiento dentro del refrigerador y las medidas de contención que puedo realizar, ya sea si me estoy acercando a unas excursiones de temperatura tanto altas como bajas. Hay que recordar que el mantenimiento de la temperatura es importante para que las vacunas no pierdan sus propiedades originales, ¿no? Nuevamente, el rango adecuado es de 2 a 8 grados Celsius. Y bueno, ya estamos llegando al final. Me gustaría compartirles antes un video que justamente resume un poco todo lo dicho en la charla. Vamos a verlo.
Ok. Bueno, igual indicarles que nosotros tenemos una plataforma que se llama Only4Vets. Estamos en Facebook e Instagram. Y este video, así como otros recursos que preparamos, como diferentes artículos médicos, están en cada una de estas redes, ¿no? Podemos visualizarlos. Preparamos un contenido, tratamos de que sea diario para que puedan tener bastantes noticias actuales, no solamente de revistas nacionales, sino también de revistas internacionales. Entonces, sí les invitaría a que puedan revisar esta página, Only4Vets. Asimismo, nosotros también hemos desarrollado una página que se llama Care Los Pets. Care Los Pets está orientado más que nada para el dueño de la mascota, los pet lovers. Entonces, también acá pueden encontrar diferentes consejos, diferentes artículos que nos pueden ayudar con los pet lovers, ¿no? Y pueden ayudarle también como recursos para sus clínicas. Ahí está mi correo, mi contacto, y bueno, estoy abierta a recibir las preguntas de ser el caso. Ime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Excelente ponencia. Mira, tenemos una consulta en la parte, en la sección de preguntas y respuestas, tenemos aquí una de ellas, ¿no? Dice, si por algún motivo hubo un problema con la cadena de frío en el frigobar durante la noche y al revisar está prácticamente a temperatura ambiente, 20 grados, ¿estos biológicos o este contenido debe ser descartado totalmente? En realidad, a una excursión de temperatura a tan alto grado, sí. No podemos arriesgarnos, por más que sea una gran cantidad de vacunas de repente las que haya tenido ahí el doctor, la doctora, no podemos arriesgarnos a utilizar estas vacunas en los pacientes. Recordemos que hay que ver aquí diferentes cosas. Uno es la excursión de temperatura. Dos es el tiempo de exposición a lo que han estado los biológicos. Y por eso es importante también el monitoreo. Si ha tenido ahí sus registros, también es posible ver por cuánto tiempo se mantuvo. Pero ya llegando a esa temperatura, 20 grados Celsius, en realidad no es nada aconsejable utilizar esos biológicos o sean los medicamentos que se tengan en ese refrigerador, frigobar, para uso en las mascotas, ¿no? No es recomendable. A ver, aquí tenemos algunos doctores que están levantando la mano. Voy a permitir, doctor Wilder, vamos a poder permitirle poder mencionar su pregunta. Puede activar su micro para poder hablar. Doctor Wilder. Bueno, de repente podrá mencionar la consulta también por el chat. No hay Pero ningún... podría escribir por el chat, claro. Ujú. Voy a permitir el acceso para poder hablar al doctor Mario Antonio Portilla. Doctor, ya puede mencionar su consulta. Solo tiene que activar su micro. No sé si me están escuchando los doctores. Ahí pueden corroborar. En todo caso, por favor, estimados colegas, las dudas que tengan o consultas, siéntanse libres de poder ponerla en la sección de preguntas y respuestas o en la parte del chat, ¿no? En el chat sí se puede, podemos leer las consultas en voz alta y la doctora puede responder. Enzo, tenemos una pregunta en el chat. Nos dicen, los geles en forma de bloque, ¿cuánto tiempo tiene de duración para mantener en frío? Aquí la respuesta, en realidad, esta respuesta va a servir tanto para los geles en forma de bloque como los geles en forma de cuadrado, porque va a depender mucho de la cantidad de los biológicos que voy a querer preparar en mi caja térmica. Entonces, no va a depender del ice pack, sino va a depender de la cantidad.
Y igual la vida fría. Entonces, si me permites regresar a esta de acá. Por ejemplo, si yo necesito preparar una caja térmica con 8 cajas de vacunas, ¿no? La cantidad de ice pack que voy a utilizar es de 1 kilo 250 gramos. Entonces, esos geles que justamente Luis nos menciona, que son los de bloque, fácilmente tienen 1 kilo. Tendría que utilizar uno de esos, ¿no? Y un ice pack de 250. Y entonces me va a durar esta cantidad de 31 horas frías para esta cantidad de vacunas. Pero yo no puedo decir, y nadie en realidad, cuánto te podría durar si vas a colocar 7 ice pack, 8 ice packs, porque eso va a depender de la cantidad de vacunas que voy a colocarlos con ellos. No sé si se entiende o si de repente respondí la pregunta con eso. Estimados doctores, si tienen alguna consulta, por favor, siéntanse en la libertad, como les repito, para poder escribirla en el chat y nosotros vamos a poder responderla. Enzo, tenemos otra pregunta en la casilla de preguntas y respuestas. Sí, acá nos mencionan, ¿no? No sé si, Ime, si puedes también dar una leída. Ahí nos mencionan. Sí. Okay. Estoy justo leyéndolo para poder acá responderle al doctor. Perfecto. A ver. Claro, lo que pasa es que no es que los refrigeradores tienen capacidad de almacenamiento de 1 mes. Esto es por indicación de disposiciones por niveles. Cuando yo estaba hablando de los niveles, hay 3 niveles: nivel central, regional y local. Los niveles centrales y regionales tienen un mayor tiempo como almacenamiento de vacunas. Eso quiere decir que como máximo tendría que estar ahí 6 meses a nivel central, 3 meses a nivel regional, y indiqué 1 mes en el nivel local. Esto es como una referencia. Entonces, lo mejor es que deberían de estar por 1 mes y hacer mi rotación constante para no estar tanto tiempo. A eso me refería. No que solamente pueden estar por 1 mes netamente. Entonces, de repente ahí sí se me entendieron mal. Ahora, entonces las vacunas, claro, no es que no, si pasa del mes, mientras está dentro de mi control de temperatura, está óptimo, está ok, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. 1, almacenar en el rango adecuado. Y 2, hacer la rotación de las vacunas. Entonces, lo ideal es que no estén mis vacunas dentro de mi refrigerador 2 meses, 3 meses, ¿no? La idea es que los usen mis pacientes en las diferentes vacunaciones. A eso me refería, ¿no? La rotación debería ser al mes a mes, la rotación de estas vacunas. Y en el caso de 2.5 kilos de ice pack por 160 dosis y su vida fría sea de 30 horas. En realidad la vida fría es de 43, y ojo que acá coloco lo que es las dimensiones de la caja. Entonces, para que entiendan este cuadro, aquí se hizo la prueba con esta cantidad de vacunas, con esta cantidad de ice pack y con esta caja, ¿no? Con la caja que mide 41.5 centímetros por 33 por 27. Entonces, obviamente, si voy a colocarlo en una caja que no va a llegar a esta cantidad de vida fría. Esto de acá es una referencia como tal y está justamente en base a nuestras pruebas. Son pruebas que hemos realizado varias veces para llegar a este número que estoy mostrando acá. Igual, si de repente necesita hacer una otra consulta del doctor, estoy disponible sin ningún problema. Perfecto. Gracias, Lore. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, Casinelli, ¿no? Siempre apoyándonos también y nosotros también. Hacemos muy buena sinergia, ¿no? Nuevamente, dar las gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, ¿no? Por darse un tiempo para poder estar aquí con nosotros, para poder escuchar un poco y, sobre todo, tomar nota, ¿no? De repente de estos grandes consejos que hemos recibido el día de hoy para poder aplicarlos en nuestras clínicas veterinarias.
Sin más que decir, me despido. Nuevamente las gracias por parte de todo el equipo de Montana y Casinelli. Muy buenas noches.